entendido que estuvieron trabajando las conferencias sobre el sueño, 7, 9 y 11, así que hoy vamos a trabajar. Esas conferencias nos ubican, digamos, en la época del 1900, son posteriores las conferencias que nos ubican en la época del 1900, donde efectivamente Freud está haciendo esta ruptura con lo preanalítico, podemos decir, está instaurando el aparato psíquico como tal, el aparato psíquico que interesa el psicoanálisis, estamos acompañando la extensión del concepto de inconsciente, la universalización del concepto de inconsciente a los normales, podemos decir así. Ustedes deben haber arribado a la fórmula de que el sueño es el síntoma de los normales, digamos, en el sentido que nos dice del proceso psíquico, del motivo, de la defensa, nos habla del mecanismo psíquico que comparten, ¿no? Y la causa que comparten. También nos movimos de paradigma en relación al síntoma, eso lo trabajaron, pasamos del síntoma sostenido en la causa como traumática, ¿sí?, al síntoma, la vivencia sexual prematura traumática, una vivencia efectivamente acontecida, al síntoma sostenido, o sea, en el lugar de la causa, en el lugar del trauma, viene la fantasía, con la misma eficacia traumática. ¿Sí? Estamos pasando de ese paradigma. Cuando hablamos de la causación de las neurosis, del síntoma neurótico, ya no nos dirigimos al trauma como verdaderamente acontecido, sino vamos a estar construyendo en el lugar del trauma la fantasía. Esa fantasía, como ustedes la trabajaron en la Carta 69, tuvimos un antecedente de la definición de fantasía como ficción cargada de afecto. ¿Lo recuerdo? Ficción cargada de afecto es lo que va a venir al lugar de la fantasía. En mis tesis lo van a ver en el teórico como la soldadura entre lo que tiene que ver con las representaciones, con el deseo, con el campo representacional, y la satisfacción que está en el campo del afecto, de la cantidad, de la emoción sexual, del germen de emoción sexual que vimos en la Carta 101. ¿Se acuerdan de ese fragmentito que estamos trabajando de la Carta 101? Por un lado, la Carta 69 nos introduce en que la realidad que le interesa al psicoanálisis es la realidad psíquica en el punto de la fantasía, es decir, no es lo que efectivamente aconteció, sino la realidad psíquica, ¿sí? Y la Carta 101 nos introduce que esa fantasía, esa realidad psíquica está motorizada por el germen de emoción sexual. ¿Sí? Es nuestro nuevo paradigma para ir a buscar la causación del síntoma. Porque ustedes recuerdan que prácticos nos manejamos seguimos el hilo del síntoma, ¿no? Nuestro paradigma para ir recorriendo la obra freudiana es el síntoma. Esta clase vamos a intentar ver hasta donde lleguemos el olvido de nombres propios, Signorelli y Recuerdos encubridores. Son dos textos de Recuerdos encubridores. Recuerdos de infancia, que es un texto que está a continuación de Signorelli, o sea, es en la misma época de la psicopatología de la vida cotidiana, y un texto anterior a que se llama Sobre los recuerdos encubridores, que es un texto que podría decir que es preanalítico, de hecho está en el tomo 3 donde están los textos preanalíticos, pero donde Freud elabora muy bien todas las concepciones que nos interesan en relación al recuerdo encubridor. Y particularmente allí vamos a trabajar un recuerdo de él, un recuerdo autobiográfico, que nosotros lo llamamos flores amarillas, para reducirlo. Lo mismo que Signorelli, es un olvido del propio Freud, ¿no? Está entonces en Psicopatología de la vida cotidiana, acá, Psicopatología de la vida cotidiana, que es un texto de 1901, que les decía que está a continuación de la interpretación de los sueños, que es de 1900, ¿no? Con la interpretación de los sueños, con Psicopatología de la vida cotidiana y con el chiste, son 3 textos y 3 elaboraciones que Freud está entonces extendiendo, universalizando
el concepto de inconsciente, ¿no? ¿Qué quiere decir que universaliza el concepto de inconsciente? Que para el sujeto que habla, para el ser humano, digamos, lo que cuenta, ¿no?, es el inconsciente como escisión de conciencia. Lo que cuenta es el inconsciente en sentido dinámico. ¿Qué quiere decir el inconsciente dinámico? ¿Recuerdan algo de eso? Inconsciente dinámico. ¿Qué decimos cuando decimos inconsciente? Hablábamos, por ejemplo, al principio de la cruzada, hablábamos del inconsciente descriptivo. Hablábamos del inconsciente descriptivo porque habíamos ubicado el antecedente del concepto de inconsciente. Adelante. Habíamos ubicado el antecedente del concepto de inconsciente en grupo psíquico separado. ¿Qué era el grupo psíquico separado? Las representaciones, ¿no?, que caían, que se separaban y formaban el grupo psíquico separado. Estábamos hablando descriptivamente de lo que pasaba y que quedaba en un lugar y lo que quedaba en el otro, ¿no? Ahora estamos hablando del inconsciente en sentido dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que va y viene hacia lo consciente, digamos, y que genera como este juego dinámico con la resistencia que es la que nos lleva a lo inconsciente, digamos, como para ese grupo separado de la conciencia. Exactamente, efectivamente, que va y viene, que quiere decir que es un juego de fuerzas. Es un juego de fuerzas entre lo que fuerza, pulsa por ser consciente, ¿no?, al venir a la conciencia, y aquello, la resistencia, que le obstaculiza el camino. Por eso nosotros cuando veíamos sueño, veíamos, por ejemplo, que el trabajo del sueño, ¿se acuerdan del trabajo del sueño? Uno podría decir que iba de los pensamientos latentes, esto es 500, lo voy a poner, yo siempre abrevio para... De los pensamientos latentes, ¿a qué iba? Al contenido manifiesto, ¿no es cierto? Efectivamente. Este es una fuerza. La fuerza que se oponía es la resistencia. ¿Y dónde encontrábamos la resistencia nosotros? Cuando hacíamos el camino inverso en el sentido del trabajo de interpretación. ¿Recuerdan eso? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Lo que Freud va a trabajar es con estos nuevos hechos psíquicos. O sea, le va a dar la dignidad del fenómeno psíquico, de hecho clínico, al olvido, al recuerdo, al acto fallido, al chiste, digamos. En vez de considerarlos un acontecimiento trivial sin importancia, le va a dar la dignidad de un acontecimiento a esclarecer. Es decir, del olvido y el recordar se trata de funciones psíquicas. Y lo primero que va a trabajar con el olvido es, va a decir que allí donde, va a describir esto, el olvido de nombres propios se llama el apartado, donde uno describe el fenómeno, vamos a decir así, donde uno quiere decir algo, se olvida y en vez de eso que quiere decir, le aparece otra cosa, ¿no? Otra cosa que aparece, dice Freud, le aparece de una manera que se impone. Es decir, Freud o cualquiera de nosotros sabe que no se llamaba tal, lo sabés, pero no podés dejar de imponerse de que se llama tal. Y vos sabés que no es ese, que es otro, pero sin embargo aparece eso. ¿No es cierto? Entonces, lo que va a decir Freud es que está el olvido, digamos, la palabra que no adviene a la conciencia, y lo que hay son falsos recuerdos. Porque aparece otra cosa en vez de lo que debería aparecer. En el ejemplo que ya vamos a ver, que es el olvido de Freud, lo que él quiere recuperar es el nombre Signorelli, y lo que aparece, lo que se le impone es
Botticelli, creo que con doble T, Botticelli y Voltaggio. Son dos. ¿Vieron alguna vez el olvido? ¿De Signorelli? Sí. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Dónde lo vieron? ¡Ay! ¿Qué se acuerdan de eso? A ver. No mucho. Algunas resonancias lejanas. Bueno. Lo primero que va a decir Freud, que viene trabajando con sueño y con síntoma, es poner a prueba el aparato que elaboró, el aparato conceptual que elaboró, con lo cual lo primero que va a decir es que esto que aparece en el lugar de otra cosa, ¿qué es? ¿Cómo lo puede llamar? No. Fallido, puede ser, pero no es es un olvido. Fallido es otro fenómeno, ¿no? Cuando efectivamente aparece un trastabillar o... Pero uno también va a decir lo mismo para el fallido, por ejemplo. Pero lo que estoy buscando es, o sea, si uno dice que en vez de una cosa apareció otra, lo primero que dice Freud es que... No es como una asociación con algo reprimido, con algo inconsciente. Sí, efectivamente. Hay una asociación de esto con esto. Y si hay una asociación, la conclusión que sacamos que lo que se impone es sustituto, dice Freud, de otra cosa. Buenas. En el sueño, ¿qué sería lo sustitutivo? Contenido manifiesto. Perfecto, el contenido manifiesto. Efectivamente. Y esas asociaciones dan cuenta de que nosotros los vamos a desplegar ahora, todas las asociaciones que nos pueden dar cuenta de lo que tiene que ver, las asociaciones extrínsecas, lo que tiene que ver este sustituto con lo que subroga, que es aquello que no aparece. ¿No? Les digo específicamente subroga porque es un término que utiliza Freud, para que se familiaricen con eso. Subroga quiere decir que es lo que está sofocado, lo que está reprimido. ¿No? Lo que se produjo, dijo, ¿cuál sería el mecanismo para poder llegar de lo que está reprimido, sofocado, subrogado a su sustituto? ¿Cuál podría ser el mecanismo? El desplazamiento. El desplazamiento, exactamente. O sea que él está haciendo existir el aparato que ya viene para interpretar los sueños y el síntoma en el olvido, y lo mismo va a hacer con el recuerdo encubridor. Ya puede hablar de un desplazamiento, y ese desplazamiento, en el sentido que nosotros, por vía de las interpretaciones y siguiendo el camino y el trabajo de interpretación, siguiendo el camino de las asociaciones, sabemos que es un desplazamiento determinado, sujeto a ley, la ley del inconsciente, digamos, ¿no? Está determinado. Este determinismo del inconsciente también justifica o verifica que Freud pase de la hipnosis a la asociación libre, porque efectivamente con las ocurrencias, ¿no?, se va a llegar de aquello que aparece como un primer estrato, se va a llegar de distintas formas a lo subrogado, ¿sí?, a lo reprimido. Entonces dice, lo que hay que hacer para pasar de uno al otro es pesquisar los nexos, las asociaciones, pesquisar los nexos. ¿Cierto? Entonces nos va a hablar de, efectivamente, ese olvido, Signorelli. ¿Qué dice de Signorelli? Dice que vamos a trabajar el ocasionamiento. Dice que iba en un viaje en tren, conversando con su compañero de asiento, no era alguien conocido,
Un viaje en tren que va de Herzegovina a Oviedo, dice, están hablando de distintas cosas y le pregunta si había estado en Italia, si había visto los frescos de yendo a Oviedo. Adelante. Si había visitado la catedral, no sé qué, los frescos de... Y ahí debería aparecer Signorelli, que es un pintor. No aparece Signorelli, en principio no aparece Signorelli, dice Freud, aparece no solamente que se le impone Botticelli Boltraffio, sino que le aparece, dice, esto no lo dice en este texto, lo va a decir después en Aliquis, que es el capítulo que sigue, que lo van a ver en seminarios, le aparece de manera hipernítida, casi a modo alucinatorio, dice, de una manera como presente de lo sensorial, como si fuera un cartel luminoso. ¿Vieron Irma en seminario? Sí. Ahora lo vamos a ver. Ah, ¿siguen ustedes después de esto? ¡Qué resistencia! Va a decir que de manera hipernítida, eso lo van a ver en Irma también, es un punto que vamos repitiendo y que vamos encontrando en todas las formaciones del inconsciente, este punto hipernítido, que es una imagen, algo del orden de lo sensorial, de modo alucinatorio, que aparece de una manera nítida. A él le aparecen los frescos, ¿no? Le aparece la cara del pintor que está dibujada en la esquina superior de un fresco, le aparece eso, y nos dice también que esos frescos se llaman, o tienen el nombre de las cosas últimas. Las cosas últimas que son muerte, enjuiciamiento, el cielo y el infierno. Son las 4 cosas últimas. Entonces, no le aparece este nombre, le aparece eso hipernítido, gracias, le aparece eso hipernítido y le aparece el sustituto, Botticelli y Boltraffio. Es al momento de querer recordar Signorelli y aparece esa imagen. Exacto. Aparece ese eso hipernítido y vamos a dejar nosotros asentados. Lo vamos a volver a ver con el recuerdo encubridor de flores amarillas también, porque ese hipernítido, eso hipernítido, hoy lo van a trabajar, pero les puedo spoilear un poco, digamos, es que tiene que ver con lo pulsional, con ese germen de emoción sexual que nosotros trabajamos en la carta 101. Tiene que ver con eso que insiste y que insiste de manera alucinatoria, ¿no? Y que tiene que ver, siendo de manera alucinatoria, nos da una pista de que tiene que ver aquello con lo indestructible del deseo, de la realización del deseo. ¿Se acuerdan que de manera alucinatoria nosotros lo vimos a eso en la vivencia mítica de satisfacción? ¿Recuerdan? El deseo indestructible que queda como resto de esa vivencia y que pulsa el aparato, porque por más de que es indestructible, que no es articulado, ¿no? Que no es posible de articularse, intenta, ¿no? Es motor, por eso es motor. Entonces, algo de eso aparece en lo hipernítido. Y va a ser un modo de que nosotros tenemos que notar los límites del aparato. Porque el aparato psíquico, para nosotros, para Freud, ¿sí? Se trata de este movimiento asociativo, de esta soldadura entre representaciones y afecto, ¿no? De este tratamiento de lo que tiene que ver con la cantidad por la vía de las representaciones, por la vía del encadenamiento de las asociaciones. Por eso estamos hablando del cinto, hablando del sueño, hablando del olvido, hablando del recuerdo, del chiste, como una vez en seminarios.
porque son los modos, son las formaciones del inconsciente, que son los modos de tratar aquello que perturba. Aquello que perturba es lo indestructible, no es lo que es moralmente inconciliable, sino es el afecto, es el excedente, como nosotros venimos viendo, es la cantidad, es eso lo que perturba, al aparato psíquico. Volvemos a la escena del tren. La escena del tren entonces nos está contando Freud lo que no aparece y lo que le aparece, el sustituto y lo hipermitido. Entonces dice que lo que hace Freud encadena sus asociaciones, él mismo se pone a asociar. Dice que lo que estaban hablando, el tema inmediatamente anterior, era un tema sobre, Freud le estaba contando que tenía un colega, un doctor que había trabajado en Bosnia y Herzegovina, trabajado con los turcos de Bosnia y Herzegovina, eran dos lugares separados, ahora creo que es uno, ¿no? Y le cuenta de las costumbres de los turcos que tienen mucha confianza en los médicos, tal confianza que tienen tanta confianza en los médicos que aceptan resignadamente la muerte de un familiar. Le dice, y Freud habla de una frase, llévame aquí por fin, habla de una frase, dice, le muestran total confianza en el médico y total resignación ante el destino, ¿no? Si el médico dice que murió, no se pudo hacer más nada, ellos dicen, Herr, entonces, es Freud hablando, ¿no? Herr, que quiere decir señor en alemán, no hay nada más que decir. No hay nada más que decir, no hay nada más que decir, yo sé que usted ha hecho todo lo posible por salvar a mi pariente, no sé qué, ¿no? Entonces, dice Freud que en esta frase, ¿se van acordando de algo de lo que vieron en el CBC? No. En esta frase vamos a empezar a pescar, a localizar, ¿no? Las cadenas asociativas que se van interpolando. Adelante. Las cadenas asociativas que se van interpolando. Por ejemplo, ¿cómo pesquisamos que eso se interpoló en este juego de fuerzas? Es decir, está en conexión tanto con aquello que se reprime, con aquello que apareció como sustituto. Eso es lo que tenemos que nosotros ir pesquisando, ir localizando, ¿sí? ¿Cómo podría ser? Acá les dije, por ejemplo, que Herr es señor en alemán. ¿Qué podrían decir de eso? ¿Dónde lo ven? ¿En dónde? Herzegovina. Ese puede ser uno, sí. ¿Y dónde más? En señor. Porque señor es señor en italiano. Herr es señor en alemán y señor es señor en italiano. Aquí va a hablar de una traducción, ¿no? Ustedes recuerden que las asociaciones extrínsecas que nosotros estamos tratando de pesquisar tienen que ver con la materialidad de la palabra, tienen que ver con la figurabilidad de la palabra, tienen que ver de tratar la palabra como un rebus. Esto lo vieron en el sueño, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo lo mismo con esto, no nos interesa el sentido, sino poder desglosar la materialidad de la palabra, tratarla como un rebus, su figurabilidad. ¿Se acuerdan? Habrán visto el ejemplo del soldado, por ejemplo, con el sol y el dado. Viejos y los hay. Pero entonces, este es un ejemplo de traducción de las palabras que se usa para la desfiguración y el desplazamiento, que es el objetivo, ¿no? La fuerza
una de las fuerzas que está formando el olvido, que está construyendo el olvido. Por otro lado, hay un desplazamiento por traducción, dice, acá habla de una traducción. También encuentra el vos, acá, como dijo el compañero, hay una traslación directa, ¿no? Acá también hay una traslación directa, ¿sí? Acá también, en Eli, lo encontramos acá, hay una traslación directa, ¿sí? Entonces, como que va despejando el porqué de estos sustitutos. Ahora, este sustituto le aparece también como un poco, porque dice, de Botticelli, dice Freud, es un pintor del cual él conocía mucho, lo estimaba, entonces no le parecía extraño que le apareciera la conciencia en lugar de otro. Sin embargo, de Boltraffio dice, no sabía nada. Solamente, así por allá, allá en el fondo, que pertenecía a la escuela de Milán. Entonces sigue asociando porque todavía no agotó todas las asociaciones posibles. Y dice, localiza, que inmediatamente anterior a esta escena donde él está contando esta experiencia de los turcos, dice, había sofocado un pensamiento también sobre los turcos, que este mismo médico, este colega médico le había contado, que los turcos tienen, yo grito, parece que lo dije, toda la tabla de Adán, que los turcos tienen alta estima las funciones sexuales y que si están perturbados lo sexual, prefieren la muerte. Freud dice que eso lo sofoca porque no es un tema para andar hablando, estamos hablando de 1890, ¿no? Para andar hablando de 1800, 1900, para no sé qué época fue, para andar hablando con desconocidos en un tren, así como al pasar, dice que va a pensar este de mí, ¿no? Entonces, él dice que lo sofoca por eso. Sin embargo, dice, yo sofoqué la comunicación de ese rasgo característico por no tocar ese tema. Pero hice algo más, dice Freud, en las páginas 11, desvié mi atención también de la prosecución de estos pensamientos que habrían podido anudárseme al tema muerte y sexualidad. Entonces tenemos lo que sofoca en este otro Ger, ¿no? Que tienen, porque también habla de una frase, sabes tú, Ger, cuando eso ya no ande, la vida perderá todo valor. La frase, cuando eso ya no ande, ¿no? Ustedes la van a reconocer ahí. Ahora bien, de aquí él puede extraer que efectivamente esa frase está sofocada porque se le podía anudar con sexualidad y muerte. Ya me estoy quedando sin... ¡Qué chiquito este! ¿Qué? No vale, muy pequeñito. Sexualidad y muerte. ¿Se entiende eso? Perfectamente. Y entonces ahí dice: estaba por entonces bajo el continuado efecto de una noticia que había recibido pocas semanas antes durante una breve residencia en Trafalgar. ¿Cuál era esa noticia? Que un paciente suyo con una grave perturbación sexual se había suicidado. Entonces, dice, sé con precisión que en todo aquel viaje a Herzegovina no acudió a mi recuerdo consciente ese triste suceso, ni lo que con él se entrama. Pero la coincidencia, dice Freud, que nosotros en vez de coincidencia vamos a decir la asociación extrínseca entre Trafalgar
Voltaggio me obliga a suponer que en aquel tiempo la reminiscencia de lo ocurrido con mi paciente, no obstante el deliberado desvío de mi atención, se procuró una acción eficiente dentro de mí. ¿Sí? Esa es la fuerza que pulsa por aparecer. Sexualidad y muerte. Es lo que pulsa por aparecer de una manera desplazada y desfigurada. Porque ¿qué vamos a sacar de Botticelli, Voltaggio, sexualidad y muerte? Hay que hacer todo este camino. Eso es lo que hacemos hoy en el consultorio. Les aviso. Así se tratan las asociaciones. Cada vez hay más resistencias, eso sí también. Bien. Entonces, efectivamente, él va a encontrar ahí que para el olvido hay un motivo, ¿sí? No querer saber sobre eso. Un no querer saber que finalmente, fallidamente, aparece. Es decir, que el inconsciente aparece en el olvido, en el recuerdo, vamos a hablar en el recuerdo acuidor, en el sueño, en lo que falla, ¿sí? En el acto fallido, por eso digo lo que falla. Dice, yo quise olvidar algo, había reprimido algo. Es verdad que yo quería olvidar otra cosa que el nombre del maestro de Orvieto, pero esto otro consiguió ponerse en conexión asociativa con su nombre. O sea, esto consiguió ponerse en conexión asociativa con Signorelli, una de las fuerzas, ¿sí? De suerte que mi acto de voluntad, o sea, que quería olvidar esto, quería olvidar sexualidad y muerte, y yo olvidé, dice, lo uno contra mi voluntad, o sea, Signorelli, cuando en realidad quería olvidar lo otro adrede. Es decir, que lo sustitutivo que apareció ya no es injustificado, sino que es un compromiso entre estas dos fuerzas que estamos trabajando. ¿Sí? Esto que aparece acá, en Botticelli y Voltaggio, en el sustituto, nosotros vemos una formación de compromiso. Porque están las dos fuerzas. ¿Se entiende? ¿Sí, no es cierto? Sí. Está bueno el olvido. ¿Profe? ¿Sí? No. Siempre que están estos olvidos quizás más evidentes de algo que sí o sí sabemos, pero lo vimos en el momento, se puede hacer esta asociación y tenemos algo, no sé si reprimido, pero algo que no queremos recordar. O sea, ¿funciona siempre de esta manera? ¿Qué decimos nosotros del inconsciente? ¿Qué dijimos al principio, por ejemplo? Que era sujeto a ley, que había un determinismo, ¿no? Que el aparato funciona de esta manera. Y Freud, apostando a la asociación libre, dice que efectivamente, si le dice al paciente, dígame todo lo que se le ocurre, trate de no ejercer resistencia, es decir, que trate de no darle cabida al sensor, podemos decir así, que vamos a poder llegar a aquello que está encubierto, vamos a decir así, que está reprimido. Efectivamente sí, porque Freud propone que hay un determinismo inconsciente, que uno cuando habla dice más de lo que sabe que dice más de aquello que quiere decir. O sea, el inconsciente, uno podría decir, está a flor, no de piel, sino de flor del discurso, vamos a decir, de lo que uno habla. Es decir, que es cierto que tiene que haber alguien que haga algo con eso que se dice. Es decir, tiene que haber alguien que haga de Freud, tiene que haber un analista que para hacer existir ese inconsciente lo que uno dice, porque uno no va por la calle, ¿no? Haciendo las asociaciones y todo eso, ¿no? Efectivamente, hay una situación analítica donde eso se hace eficaz, podemos decir así. Porque
un olvido o un acto fallido sin un análisis es un error. Pasa todo el tiempo. Pasa desapercibido. Pasa desapercibido. Si uno está en análisis, no le pasa desapercibido. Si uno está en análisis, no le pasa desapercibido e intentará hacer sus asociaciones correspondientes y después las llevará a análisis, porque efectivamente uno solo, lo que le pasa a Freud en su autoanálisis, no solamente se engaña, sino que llega a puntos límites, donde esos puntos límites, después lo vamos a ver en el seminario, digamos, donde el analista ofrece no solo la interpretación, sino una construcción, porque hay puntos límites. Entonces, sí, se llega, pero en función de la situación analítica. Pero lo que quiero que quede, digamos, que ustedes puedan aprender, es que el inconsciente lo hacemos existir cuando hablamos. No es una sustancia, no es un lugar, no es esto que por ahí que puede llegar a pasar, digamos, que uno cuando dice no es consciente, es inconsciente, bueno, entonces ¿dónde está? En otro lado, en otra escena, que Freud también lo decía. Pero después pasamos a que efectivamente, como se trata de asociaciones extrínsecas, se trata de la materialidad de la palabra, el inconsciente transcurre en esa materialidad de la palabra. No es un lugar. Sí. Cuando uno habla, calla. Cuando uno habla, dice más de lo que quiere decir. Sí. Por eso ahí es interesante que el analista está haciendo existir ese más allá de lo que quiere decir. Uno podría decir que está la intención de decir, ¿no? Y hay algo más allá que en esa intención de decir, en lo dicho, se pesca. Que nosotros empezamos a desligar así en las asociaciones. ¿No? En ese mira todo lo que sacamos de Botticelli y Boltraffio, ¿no? Haciendo hablar a Freud. Es el que se hace hablar a sí mismo. Sí. No, perdón, es que no había terminado de copiar lo que habían dicho de los me voy a acordar de lo que dije. Lo sustitutivo que apareció ya no es injustificable, sino una. A ver, un poquito más, decilo. Un poquito más. Lo sustitutivo que apareció, o sea, esas asociaciones, ya no es injustificable, sino una formación, de compromiso. Una fuerza. Son una formación de compromiso. Lo que aparece, formación de compromiso en el sentido de que tiene tanto de una fuerza como de la otra, o sea, cumple, satisface a aquello que pulsa por aparecer y a aquello que desfigura para que no aparezca. ¿No? Están las dos fuerzas ahí. Ahora lo vamos a ver también con el recuerdo, como una formación de compromiso. Bien, vamos a pasar a recuerdos de... entonces, después de las tres condiciones, que esas se las pasamos rápidamente, lo pueden leer, dice que son tres condiciones para el olvido de un nombre con recordar fallido, dice cierta predisposición para su olvido, es decir, que hay algo ahí que tracciona, ¿no? Porque ya nos había hablado, por ejemplo, de cómo Signorelli encontró ciertos enlaces, ciertos nexos con el tema que quería sofocar para ser traccionado. Dice un proceso de sofocación transcurrido poco antes, es decir, esto que esta perturbación que él sofoca, este tema, por ejemplo, que no quiere contar, que lo lleva a la perturbación efectivamente de lo que no quiere saber, lo van a encontrar de nuevo en Irma. Este punto de lo que no quiere saber o de lo que no puede saber. En Irma lo van a encontrar como lo que no puede saber, donde, bueno, no me voy a adelantar porque si no me engancho. Lo dejo. Y la otra es la posibilidad de establecer entonces las asociaciones extrínsecas, estas que estamos trabajando, que son asociaciones que tienen que ver con justamente la materialidad de la palabra, que tiene más que ver del lado del rebus, que nosotros trabajamos en sueños, ¿no? El pictograma, ¿sí? El pictograma es la manera
manera de expresarse del inconsciente. Por eso tienen que aprenderlo, vamos a decir así. Tienen que aprender y tienen que jugar con las palabras en ese punto. Tienen que dejarse llevar con el sentido más allá de del sentido obvio, del sentido común en la palabra. Tienen que dejarse arrastrar por lo que parece querer decir, por ejemplo, en el sentido de que lo que resuena, como una palabra resuena con otra, como una palabra resuena con otra en otro idioma, por ejemplo. Digamos, ¿no? Esos juegos, los disparates, tienen que leer Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo. Tienen que leer todo eso porque eso les va a dar un ejercicio con la lengua divino. No les digo que lean a Joyce porque ya es demasiado. No enloquecen leyendo a Joyce porque Joyce es un autor que efectivamente trabaja, por ejemplo, diría de Herr, haría todas las traslaciones en los idiomas que encuentra y tratando de introducir una narración ahí en el medio y introduciendo también una asociación con la H, por ejemplo, además de traducción de alemán, italiano, no sé cuánto, así que es bastante enloquecedor. Pero bueno, todas puede estas ser. asociaciones que se hacen, por ejemplo, con un paciente, se hacen en el contexto del paciente. Si el paciente no sabe ese idioma, Herr no va a ser. Por supuesto. Tiene que ver con acá porque Freud. Exactamente. Y sabe alemán y todo eso. Si no. Sí, habla alemán. Pero efectivamente está muy bien lo que vos decís, ¿no? Porque si nosotros consideramos el inconsciente como un pictograma, a nivel del decir, ese decir, la única referencia que tiene es lo subjetivo. No el diccionario, es lo subjetivo. ¿Sí? Es lo propio. Uno lo tiene que interpretar en esa subjetividad. Exactamente. No es que es algo muy tiquitiqui. No, por eso no es una técnica. Claro. Por eso nosotros, el psicoanálisis no tiene una técnica en ese sentido. Porque va tras la singularidad. O sea, no tiene una técnica en el sentido de, por ejemplo, el sueño, que tal, si aparece un perro, quiere decir que hay que jugarle no sé cuánto, no tengo ni idea qué significa el perro. Pero bueno, no tiene ese tipo de esclarecimiento tipo código, porque lo que hay en el medio, entre una cosa y la otra, es el sujeto, es la subjetividad, es la singularidad. Claro. Muy bien esa introducción, esa aclaración. Vamos al otro texto, porque las cartas ustedes ya las vieron, así que sobre los recuerdos encubridores. Perdón. Vamos a recuerdos de infancia primero. Ya me estaba pasando a los textos, tenía ganas de verlo. Porque en la otra clase no llegué a darlo, voy a empezar por el otro. No importa. No, vamos a recuerdos de infancia. Igual en el olvido del hombre, en psicopatología de la vida cotidiana, en el mismo texto, pero vamos al apartado 4. El olvido de palabras extranjeras lo van a ver en el seminario, Alipus, lo van a hacer en el seminario, y nosotros vamos a trabajar ahora recuerdos de infancia. Y recuerdos encubridores. De la misma manera que no se le pasa desapercibido a Freud un olvido, un simple acto fallido, de la misma manera él se va a preguntar por un hecho clínico. Es interesante que lo diga así, como que es un hecho, ¿sí? Que va a ubicar como una cierta naturaleza tendenciosa del recordar, va a decir así. Es llamativo, dice, que entre los más tempranos recuerdos de infancia de una persona se conserven los recuerdos indiferentes y no los recuerdos significativos, lo que supuestamente hubieran sido significativos con una mirada adulta para el niño, ¿no? Lo primero que puede decir, vamos a borrar acá, uno ya podría aventurarse con Freud
en función de lo que venimos trabajando, él dice que el recuerdo hay como una naturaleza tendenciosa, es decir, que hay una especie de selección en lo que se recuerda, porque de la temprana infancia se recuerdan recuerdos indiferentes, nimios, sin importancia, cotidianos, y no aquellos que efectivamente serían significativos, como por ejemplo, no sé, un accidente, la muerte de algún familiar, que ellos se recuerdan, va a haber ejemplos ahí, no recuerda la muerte de, que es paralelo con un acontecimiento que cuenta de la infancia, sino que recuerda la mesa tendida, un hotel de cuadros, ¿qué tal? Y una fuente de hielo, por ejemplo. Recuerda eso y no recuerda la muerte, que estaba ahí en la misma época, digamos, por continuidad. O sea, se recuerda una cosa y no otra cosa. Él va a decir que hay algo tendencioso, ya está diciendo algo. Si hay algo tendencioso es que hay algo del sujeto ahí que está haciendo algo. Se recuerda una cosa y no otra cosa. ¿Qué podríamos decir de eso que se recuerda entonces? Sustituto. Claro. Muy bien, es un sustituto. Es lo primero que va a decir. Eso que se recuerda es sustituto de aquello, ¿no?, que efectivamente podría ser significativo. Entonces va a introducir si es un sustituto, va a introducir el mismo mecanismo. ¿Qué vamos a encontrar ahí? El desplazamiento. ¿Sí? Recuerdos indiferentes son el sustituto en la reproducción, ¿no?, en la memoria, en lo que se conserva, de otras impresiones de efectiva sustentatividad, dice Freud. Y se pueden recuperar, ¿cómo se pueden recuperar? Por vía asociativa. ¿No? Y lo que obstaculiza ese recordar, dice, esa recuperación, podemos decir así, es una resistencia. Es lo mismo que nosotros encontramos en el sueño, ¿no?, en el trabajo de interpretación. Entonces va a decir, puesto, dice, que deben su conservación, estos recuerdos de infancia son conservados, los recuerdos de infancia indiferentes, son conservados, es su hipótesis, porque son conservados no por su contenido propio, porque es indiferente, sino porque son sustitutos de otro significativo, dice, ¿no? O sea que son conservados por su vínculo asociativo, tienen fundados títulos, dice, tienen, dice, todas las características para ser nombrados como, que es una conceptualización suya, recuerdos encubridores. Dice, con lo cual los he designado, porque los designó en el texto anterior, que vamos a ver después nosotros, en 1899. Este texto que estamos trabajando ahora es de 1901, y en este es donde los nomina como recuerdos encubridores. Por eso dice, como lo dije en otro momento. Ahora bien, lo que va a hacer, esto rápidamente, porque después lo van a tener que leer, para por ahí entenderlo mucho mejor, pero hay como una especie de cuadrito que podemos hacer que en función de las relaciones temporales entre el recuerdo sustituto, o sea, el recuerdo encubridor, y el recuerdo subrogado o reprimido, hay relaciones temporales, es decir, lo que va a decir es que hay, por ejemplo, una relación que él va a llamar recuerdo atrasador, que es el que nosotros después vamos a ver que con el nombre de flores amarillas, que está en este texto. ¿Qué quiere decir? Que es un recuerdo de infancia, ¿no?, que aparece de infancia, de la temprana infancia, ¿no?, que lo que es reprimido, lo que es subrogado, es de una época posterior. ¿Sí? ¿Se entiende eso? El recuerdo de infancia que se conserva, ¿sí?, encubre, ¿no?, subroga un recuerdo de una época posterior. Es un recuerdo que yo tuve a los 2 o 3 años, me pasó tal cosa,
después lo vamos a ver, eso encubre algo que pasó en un momento posterior. Freud va a decir, después del despertar. ¿A qué se refiere con el despertar? Es el despertar sexual. Nosotros recién nos estamos adentrando a la cuestión de la sexualidad infantil, ¿sí? La amnesia infantil y un despertar sexual en la pubertad. Ustedes lo van a empezar a ver en teóricos a eso. Pero ya está este concepto de los recuerdos infantiles, que son una época antes del despertar. Nosotros tuvimos una primera noción con Emma. ¿Se acuerdan? La nena, claro, es más o menos, yo estaba pensando más o menos lo mismo. ¿Cómo sería? Dale. Y porque ella, cuando le pasa, recuerda y también es como que lo tiene que desarmar como acá y descubrir. Porque ella le da mucha significancia, una pavada que era que se iban a reír de ella y en realidad venía de lo que le había pasado, que le habían tocado. O sea, siempre está deformado y siempre habla de tiempos. Exacto. El tiempo del psicoanálisis es un tiempo retroactivo. Claro. Es decir, que tiempo es resignificado. Claro. La escena de los vendedores resignifica la huella mnémica del acontecimiento de la escena del pastelero, ¿no? Que le pellizcó los genitales. Claro. Ahora bien, nosotros estamos en otro paradigma ahora. Que ese paradigma que nos dice que lo que efectivamente había acontecido es una fantasía. ¿Se acuerdan que empezamos con ese paradigma? Ahora. Entonces, de lo que se trata es lo que va a decir Freud, que lo que uno supone que aconteció, ¿no? en la infancia, ese recuerdo de los 12 o los 3 años, lo que hace es reavivar, ¿no? por conexiones asociativas, ¿no? algo del despertar sexual de un momento posterior. A eso lo va a llamar atrasador. No me queda claro algo del despertar, o sea, sí. Por ejemplo, vos tenés el recuerdo post-pubertad. Sí. Es un recuerdo que pasó antes de la pubertad. O sea, el traumático, digamos, el principal, que desencadena este recuerdo. Sí, en realidad acá no estamos, traje a Emma para verlo del tiempo, pero esto no es un recuerdo traumático. No. Sin embargo, Freud va a decir, por ejemplo, con el ejemplo de flores amarillas, él va a decir que es un recuerdo indiferente, ¿no? Nimio, y sin embargo lo conserva con una claridad que efectivamente le llama muchísimo la atención, ¿no? Es un recuerdo de los 2 o 3 años, que está en la pradera jugando, una pradera verde con flores amarillas, llena de flores amarillas, jugando con sus primos, sus primas, juntando las flores amarillas. Una de las primas junta más flores, un ramo de flores más lindo, los varones van, forcejean un poco, se lo roban, la niña sale llorando, hay 2 mujeres, una niñera y una pariente en la cima de la colina, la reciben, que ella está llorando, le dan pan, dice. Entonces ellos tiran las flores, salen corriendo a recibir el pan también. Dice Freud, ese recuerdo se le aparece vívido y sobre todo 2 detalles le aparecen vívidamente. Las flores amarillas, el amarillo de las flores y el sabor rico del pan, dice Freud. Esos 2 detalles nosotros después lo vamos a ligar con lo hipernítido, eso después. El tema es que cuando Freud dice, tengo este recuerdo conservado y empieza a asociar, de la misma manera que empieza a asociar cuando está con este hombre en el tren, empieza a asociar. Dice, ¿cuándo fue la primera vez que apareció el recuerdo? A los 17 años. Ok, ahí aparece a los 17 años, a los 20 años, empieza a armar toda una escena que sostiene y que da cuenta de que el recuerdo infantil fue construido para satisfacer algo de lo que aparecía a los 17 a los 20 años. Claro. Sí, como el síntoma enema. Exacto, que aparece a posteriori. Claro. Es el tiempo del psicoanálisis. ¿Sí? ¿Bien eso? Sí. A eso se llama atrasador. Adelantador es al revés, es un recuerdo infantil, ¿no? Un recuerdo después del despertar que oculta y cubre algo infantil. Es de los más comunes, dice. Es decir, no querer saber nada de algo que aconteció. Eso es de los más comunes, no le damos mucha importancia. Después hay otro que es por contigüidad. Este que les decía, por ejemplo,
de este joven que recuerda la mesa tendida de un mantel a cuadros con en el medio una fuente de hielo. Recuerda eso, que era un acontecimiento de que también en ese mismo momento había fallecido la abuela, digamos. Pero lo que él recuerda es esa mesa, ese mantel con la fuente de hielo, digamos. Pero son hechos que suceden en contigüidad, ¿sí? Eso vamos a ver después su importancia, bastante más adelante. Entonces va a ser como una especie de esquema donde va a diferenciar estos dos hechos psíquicos, digamos, que está estudiando, que es el olvido y el recuerdo encubridor. Y el recuerdo de la infancia está junto con el recuerdo encubridor. Lo que vamos a hacer, voy a spoilear, lo que va a decir Freud es que todo recuerdo de infancia es un recuerdo encubridor. ¿Por qué? También nos apoyamos en ¿qué? En la carta 101. En la carta 101 él decía, él hablaba de las fantasías a posteriori que dicen, son fantasías que aparecen en épocas posteriores y que se refieren, que son fantasías que refieren épocas de infancia, pero que se refieren a épocas posteriores a la infancia. Es decir, que tuvo que aparecer, por ejemplo, mecanismos, como por ejemplo la represión, que no se dan a los 2 o los 3 años. Pero él dice ahí, habla de las fantasías y se pregunta, ¿por qué viene descreyendo de que lo traumático sea efectivamente acontecido? Estamos en este cambio de paradigma. O sea, viene descreyendo no de las histéricas en sí, sino de que efectivamente haya acontecido en la realidad. Lo traumático aconteció, pero eso que aconteció en la fantasía, dice Freud. ¿Sí? No es que descree de las histéricas porque en la carta 69 dice mis histéricas me engañan. Pero no es en ese sentido, sino que efectivamente lo que engaña en ese punto es suponer que efectivamente aconteció en la realidad. Esto es importante porque le da este pasaje de la realidad material a la fantasía, es el pasaje de la realidad material a la realidad psíquica. La realidad que importa para el psicoanálisis es la realidad psíquica. ¿Sí? Es decir, lo que construye el sujeto en función de esas huellas némicas, no lo que efectivamente aconteció. ¿Sí? Entonces, acompañamos este proceso. Freud empieza por lo que efectivamente aconteció, para efectivamente, en este clima de descreimiento, como él lo llama, construir el concepto de fantasía. Ficción cargada de afecto. Que son construcciones, ¿sí? Son representaciones, ficciones, ¿no? Pues aparte, hoy en día recordamos con la cabeza que tenemos hoy en día, no con la cabeza de esa infancia. Bueno, Freud... Entonces, ese recuerdo lo adaptamos y lo arrastramos a la cabeza del hoy. Freud lo van a leer, dice... dos confirmaciones de que el recuerdo de infancia es una construcción. Por un lado, cuando uno recuerda hechos de infancia, acontecimientos de infancia, además de que la cuestión de lo indiferente, dice, recuerda como escenas teatrales, digamos, sí. ¿no? Y uno se ve. Sí, sí. El que recuerda se ve en la escena. Eso es imposible. Eso es imposible que un niño esté viviendo, o que el sujeto esté viviendo por fuera de la situación, es distópico, digamos, por fuera de la situación y grabando en la memoria lo que acontece, viéndose hacer, por ejemplo, ¿no? Claro. Viéndose hacer, por ejemplo, en un recuerdo infantil, es una construcción. Claro. Es interesantísimo eso. Viéndose hacer tal cosa, es una construcción. Eso verifica... Porque somos los directores, los guionistas, todos. Lo mismo con el sueño. Lo mismo con el sueño, ¿no? Estamos trabajando lo mismo. Y entonces dice, eso por un lado, y lo otro que dice es que efectivamente nosotros lo contamos una vez, lo contamos de una manera, lo contamos 2 veces, lo vamos cambiando, lo contamos 3 veces, lo vamos cambiando, y lo vamos cambiando, y lo vamos deformando, falseando, dice. Lo vamos falseando, recuerdo. Es decir, como dice la carta 101, ¿qué ocurrió en la infancia? Nada.
nada en términos de vivencial histórico, porque nosotros lo construimos, pero sí hay, dice Freud en esa carta, a mí me encantan las cartas, por eso insisto, dice, hay un germen de emoción sexual. Ese germen de emoción sexual es lo que pulsa, lo que motoriza, ¿no?, para enlazarse a una ficción. Y eso nos va a dar la fantasía, esa es la soldadura. La ficción cargada de afecto. ¿Me entiende? ¿Sí? Entonces lo que nos va a decir rápidamente, que esto, llegamos a la conclusión que todo recuerdo de infancia es un recuerdo encubridor. Y que todo recuerdo de infancia es un recuerdo encubridor quiere decir que hay algo de que el recuerdo se construye con estas dos verificaciones. El recuerdo se construye. Y entonces ahí nos va a decir que se construye a la manera del mito. Los mitos son construcciones para decir algo del origen, que no podemos decir, que no podemos dar cuenta. Se construye algo mítico. Los recuerdos encubridores vienen a ese lugar. Son construcciones míticas, ¿no? Son elaboraciones, dice, al modo de los mitos. Bien. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Perfecto, ¿no? Las cartas ya las vieron, así que no. Yo introducía las cartas en este momento porque en este texto sobre los recuerdos encubridores, recuerdos de infancia y recuerdos encubridores, Freud trabaja a partir de esta selección, a partir de preguntarse por la selección, por qué recordamos unos y no otros, a partir de la selección y de la construcción, ligándola a los mitos, trabaja más la cuestión ligada a lo ficcional, digamos, en esta cuestión de lo que construye. Ahora, en el próximo texto, sobre recuerdos encubridores, con su propio recuerdo, nosotros vamos a trabajar, porque Freud va a despejar que efectivamente todo este camino asociativo que hace para explicar el recuerdo encubridor tiene que ver con satisfacer algo de lo chocante para el aparato psíquico. Lo chocante para el aparato psíquico nosotros sabemos que es la cantidad. La perturbación. Lo que perturba. ¿Qué es lo que perturba? La cantidad, el excedente, ¿cierto? La emoción, esto que dice la carta de Toro, el germen de emoción sexual, que nosotros ahora lo van a ver en teóricos, tiene que ver con lo pulsional. Ya vamos a empezar a trabajar el concepto de la pulsión. ¿No? Esto que aparecía como indestructible del lado del deseo va a empezar a aparecer como lo constante de la pulsión, lo de que nunca puede satisfacerse. ¿No? ¿Por qué nunca puede satisfacerse? Porque justamente, lo vimos con la vivencia de satisfacción, hay un objeto que está perdido. Y se satisface, ¿cómo se satisface? Alucinatoriamente, porque hay un objeto que nunca se encuentra, está perdido. Entonces, eso chocante, esa perturbación, es lo que mueve al recuerdo también, es lo que mueve a la construcción del recuerdo. Ahora lo vamos a ver. Este es un texto, entonces, les decía, sobre los recuerdos encubridores de 1899. ¿Hasta qué hora tenemos clase? 7:30. 7:30. Bien. Lo primero que introduce es fácil porque es otra manera de decir lo que venimos trabajando. Porque él va a decir, de la misma manera que empezaba antes, que hay recuerdos que se conservan, que son indiferentes, ¿no? Donde no se localiza lo afectivo que perturbaría, digamos, para ser conservados, ¿no? En ese punto. Entonces, nuevamente tiene que... nuevamente introduce la pregunta, dice, ¿por qué lo sustantivo fue sofocado y se conserva lo indiferente? Y ahí va a hablar, esto después léanlo, trabajenlo, seguramente va a ser una pregunta de examen, porque bastante, a veces pasa, ¿no? Va a hablar de esto que decía yo de las
del juego de fuerzas, ¿no? Este juego de fuerzas, Freud lo va a trabajar en este texto como un paralelogramo de fuerzas. Va a tomar como una metáfora de la física, digamos. Una fuerza que va en un sentido y otra fuerza que va en otro sentido. Es una fuerza que pulsa por aparecer y otra fuerza que le dificulta el camino para que aparezca, ¿sí? Ahora lo que va a decir es que esas dos fuerzas psíquicas, el querer recordar y la resistencia a que se recuerde, o sea, la resistencia contraria, dice que no se cancelan entre sí, ¿no? Sino, como veíamos hace un rato, lo que aparece, ¿qué es? No se cancelan entre sí. ¿Qué es lo que aparece? La formación en compromiso. La formación de compromiso. Es un sustituto, pero es una formación de compromiso. El compromiso nos da la idea de que son las dos fuerzas. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? No es lo mismo poner sustituto que compromiso. Lo digo para el parcial. Acuérdense. Entonces va a hablar de esa formación de compromiso, es una resultante de este encuentro entre las dos fuerzas, ¿sí? Que no se cancelan, que no impera una sobre otra, sino que se forma esta resultante como un compromiso. Es efectivamente sustituto, ¿no? Pero compromiso dice algo más, dice algo del mecanismo. Bien. Toda la primera parte no la traigo porque lo van a poder leer y lo van a entender efectivamente, porque es como que introduce el por qué empieza a pensar, a conceptualizar el recuerdo, ¿no? El recuerdo infantil como un hecho a esclarecer. Él va a ligar la amnesia infantil de por qué los recuerdos infantiles son selectivos y tendenciosos, dice, habla de una amnesia infantil. Recuerdan que nosotros hablábamos de este fonema, por ejemplo, hablamos del primer tiempo, del segundo tiempo, del despertar. Este es el tiempo de las huellas, ¿sí? Y un periodo de latencia. Ese periodo de latencia es el periodo de amnesia infantil. Lo que vamos a empezar a trabajar con la sexualidad infantil es que esto de las huellas, ¿no?, le va a dar la pista a Freud. Esta introducción de la fantasía le va a dar la pista a Freud de la vida sexual infantil, de la sexualidad infantil. Justamente le va a permitir conceptualizarla, cómo va a encontrar las prácticas sexuales infantiles, la masturbación. Lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros veíamos a Emma y veíamos algo del orden de la irritación de los genitales, algo que pasa en el cuerpo, pero que pasa en el cuerpo no solamente por el otro que introduce ahí un empuje ahí a que se produzca por el abuso, sino que es un empuje del orden del cuerpo, es algo que se siente en el cuerpo. Esto va a empezar a trabajar Freud, después nosotros lo vamos a ver con Dora, ¿no?, que es la sexualidad infantil. Entonces le va a dar un estatuto a lo infantil que va a introducir la sexualidad, va a introducir pensamientos, emociones, afectos, dice, que tienen tanta importancia, no solamente tienen tanta importancia, sino que tienen tanta importancia a la hora de conceptualizar lo que tiene que ver con la causa de los síntomas neuróticos. Entonces dice, si nosotros podemos despejar lo que pasa en la amnesia infantil, dice, vamos a poder despejar también lo que pasa en la neurosis. La neurosis en el sentido de los síntomas, ¿no? Por eso nosotros estamos trabajando esto de la misma manera que trabajamos el síntoma. Estamos tras la causa del síntoma. Entonces,
resultante, el compromiso, el desplazamiento, va a decir, volviendo a la resultante, a este paralelograma de fuerzas, ustedes lo tienen que leer, está en la 301 sobre todo, ¿no? Cómo utiliza esta metáfora, que es una metáfora de la física. Dice, el compromiso consiste aquí que no es la vivencia en cuestión la que entrega la imagen mnémica, en esto la resistencia campea por sus fueros, es decir, no es la vivencia a reprimir la que aparece, ¿sí? Pero sí es otro elemento psíquico conectado con el elemento chocante. Cuando dice elemento chocante, ahí, esto de chocante, nosotros estamos introduciendo lo que tiene que ver con el afecto, con el quantum, con la cantidad. El elemento chocante por caminos asociativos próximos. Y en esto torna a mostrarse el poder del primer principio, al que le gustaría fijar impresiones sustantivas por el establecimiento de imágenes mnémicas reproducibles. Es decir, que hay algo de falso enlace, de lo chocante a lo nimio, ¿no? En la representación. El acento pasa de lo chocante a lo nimio. El resultado del conflicto es entonces que en el lugar de la imagen mnémica originariamente justificada se produce otra que respecto de la primera está desplazada, ¿no? Entonces dice, para servirme de un símil popular, dice, cierta vivencia de la niñez no cobra imperio en la memoria porque ella misma sea oro, sino porque estuvo guardada junto a algo que fue oro. Es esto que decía antes, el recuerdo encubridor se conserva por su vínculo asociativo, no por sí mismo, por el contenido en sí, ¿no? Estas cosas las vimos en el otro texto. Es que si no, no se puede, no, pienso que si no fuese así no se podría conservar porque sería, o sea, lo traumático no es como lo que está tapado, o sea, si no se enlaza con representaciones que son, que las podemos manejar, no sé cómo decirlo, no aparecería. Exactamente, si no estaría desfigurado, no sería, porque lo mismo pasa en el sueño, si no aparece desfigurado, nos despertamos, ¿no? Efectivamente, muy bien. Muy bien. Entonces va a decir, acá van a tener como el resumen de lo que viene a ser, el resumen en el sentido de la puntuación, digamos, que efectivamente está lo que se quiere sofocar, vamos a decir así, lo que se quiere sofocar, uno se defiende de eso se quiere sofocar, ¿no? Ahí aparece entonces el conflicto, la represión, la sustitución con formación de compromiso, es lo que estamos trabajando, ¿sí? Eso ya venimos trabajando. Ahora, lo interesante, y por eso vamos a trabajar este texto, que es lo que nos queda, dice: ulteriores indagaciones sobre los recuerdos indiferentes, esto es en la página 302 de la infancia, me enseñaron que su génesis puede producirse de otro modo además, dice, y que tras su aparente inocencia suele esconderse una insospechada plétora de significatividad. Y entonces ahí va a empezar a relatarnos el sueño de las flores, el recuerdo de las flores amarillas. Es un ejemplo de un recuerdo de él va a decir que es de un individuo no neurótico, ¿no? O sea, que como si fuera de otro, ¿no? Como si le pasara a otro. Pero lo interesante de este recuerdo autobiográfico, dice, es justamente que él lo conserva, ¿no? Que se conserva con vivo detalle y no entiende por qué,
Y además se conserva con vivo detalle, con carácter alucinatorio, dice esto que decíamos de este carácter hipernítido como con relieve, estas dos consideraciones, el amarillo, el color amarillo y el sabor exquisito del pan, ¿no? Él cuando habla de recuerdos, ustedes tienen que pensar que está como haciendo el pasaje del Freud científico, investigador, por decir un investigador que es un médico, digamos que es científico, ¿no? Entonces a veces trabaja las funciones psíquicas, los hechos clínicos, ¿no? Como si fueran objetos de investigación. Entonces los clasifica, los ordena, los enumera, trabaja en conversación con otros psicólogos que han trabajado, por ejemplo, los olvidos, que han trabajado los sueños. Entonces hay como un cierto estado del arte que él releva, digamos, y se pone a conversar con eso. Esto lo van a ver en este texto. Y toma algunas cuestiones, desecha otras, digamos. Entonces, él a veces también clasifica, digo, de la misma manera, por ejemplo, que en su momento hacíamos esta diferenciación entre olvido de nombres propios y recuerdo encubridor, es como que considerará como si fueran elementos que está categorizando, y más ligado de lo científico. Ahora, lo que a nosotros nos interesa no solamente es la modalidad que tiene de elaborar su teoría, sino de lo que extraemos de eso, ¿no? Nosotros. Por eso les digo esto, porque va a dividir en 3 grupos los recuerdos. Él viene haciendo como clasificación. Va a dividir en 3 grupos los recuerdos, dice, como hay algunos que no... Lo interesante es que hay algunos que no le interesan mucho, por ejemplo, dice, un primer grupo lo forman las escenas que mis padres me narraron con posterioridad repetidas veces. Dice, en relación a estas escenas que le relatan, no está tan seguro de él retener, dice, de haber retenido una imagen mnémica, y que eso, lo que en realidad tiene como que conserva, es lo que le cuentan más que lo que aconteció, ¿no? O sea que va como despejando ahí, él va analizando todas las cuestiones que se sabe, que se dice de los recuerdos y del recordar y del modo de recordar. Como que hay un recuerdo creado por otros. Claro. Por el relato. Claro, exacto. Él dice, en ese sentido, no puedo aseverar si es mi recuerdo o es el creado por el relato de los padres. O sea que deja sentado eso, digamos, ¿no? En ese sentido. Otro segundo grupo dice, son escenas que no le fueron narradas, dice, y tampoco lo podrían haber sido, porque no vio a las personas que estaban ahí que compartían esa vivencia, dice, pero que no le son muy significativas en el punto que de esas escenas que él recuerda podría rápidamente decir de dónde vienen, a qué provienen, podría hacer los enlaces respectivos, digamos. Entonces no le llama mucho la atención. No le causan asombro, dice. No le causan asombro las imágenes y escenas de los 2 primeros grupos. Son en verdad unos recuerdos desplazados en que las más de las veces falta lo esencial. Pero en algunos está por lo menos indicado, en otros me resulta fácil completarlo, dice, siguiendo algunos nexos, dice, esos nexos que nosotros, por ejemplo, trabajamos acá, de manera de los jirones de recuerdos, digamos, por atrás los jirones, eso es algo del sueño, ¿no? Que también lo vieron ahí. Dice, bueno, eso no le llama tanto la atención. Pero hay un tercer grupo. Hay un tercer grupo, dice que es una escena más larga y varias imágenes pequeñas con el que realmente no atino a nada. Dice. La escena me parece bastante indiferente e incomprensible su fijación. O sea, que se le resiste. Entonces, supuestamente es alguien que le está hablando a Freud. Cuando lo lean, ubíquense en ese sentido. Le dice, permita a usted que se la describa. Y ahí entonces le describe esta escena del Prado, ¿no? Que yo les decía antes,
empinado, con vegetación, dentro de lo verde las flores amarillas, que son de diente de león común. En lo alto del prado, la niñera, dice, y una campesina, con un pañuelo, no sé qué, juegan 3 niños, uno de esos soy yo, o sea que se ve jugando, ¿sí? Uno de ellos soy yo, entre 2 y 3 años de edad, los otros 2, mi primo, un año mayor, y mi prima, hermana de él, que tienen casi la misma edad. Están juntando las flores amarillas, cada uno tiene sus ramos de flores, su ramillete. Ahora el ramillete más hermoso lo tiene la niña, obedeciendo, esto es muy gracioso, dice, obedeciendo una consigna, caemos sobre ella y le arrancamos las flores. Los varones, dice, los varones, como obedeciendo la consigna, ahí está como todo el prejuicio freudiano, digamos, ¿no? Los varones brutos, digamos, que van y caen sobre la niña, arrebatándole el ramillete, ¿no? La niña corre llorando, le dan un trozo de pan negro en resarcimiento. Los varones lo ven, arrojan las flores y se precipitan también, y recibimos también un pan, dice, con cuchillo largo. Este pan me sabe exquisito en el recuerdo, y con esto se interrumpe la escena. Entonces habla de una escena imborrable, dice. Tengo toda la impresión de que algo no tuviera derecho en esta escena. Lo que no anda derecho en esta escena es la intensidad, y lo dice así, ¿no? Que no anda derecho en esta escena. La intensidad, el amarillo de las flores, que resalta demasiado del conjunto, y el buen sabor del pan, que también le parece exagerado como alucinatoriamente. ¿No? Y ahí describe un poco qué sería esto de lo alucinatoriamente, esto de lo hipernítido, digamos, en este punto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hace Freud? ¿Qué hace Freud? ¿Qué le hace hacer al que supuestamente habla ahí? ¿No? Empieza, le pregunta, ¿desde cuándo apareció ese recuerdo? ¿Desde cuándo conserva ese recuerdo? ¿No? El ocasionamiento, por ejemplo, cuando hablábamos del síntoma. Entonces, aparece la primera vez que le aparece ese recuerdo, dice a los 17 años. A los 17 años, nosotros hablábamos de un cierto despertar, ¿no? Dice, por primera vez vuelve, él ubica ese prado, vuelve al lugar de nacimiento donde aparece ese recuerdo, donde ese prado es ese lugar de nacimiento. Entonces ahí tiene que decir algo del contexto, dice Freud. El contexto es que él a los 2 o 3 años se va del lugar de nacimiento por ¿cómo es que se dice? La quiebra económica del padre, ¿no? La caída del padre. Tienen que dejar la campiña, podemos decir así, se van a la gran ciudad. La gran ciudad, Freud no la pasan bien ahí, son años de miseria, dice. Y la primera vez que volvía a ese lugar es en este momento de los 17 años. Y vuelve como huésped de una familia amiga que se quedó en la ciudad, en el pueblo, en la ciudad natal, ¿no? De la que él se fue por la quiebra del padre, una familia amiga que estaba en un buen pasado, que tenía un buen pasado. Y eran sus primeras vacaciones en el campo después de haber pasado todos esos años de penuria, aparentemente, que cuenta Freud, ¿no? Justamente en esas vacaciones en el campo con esta familia que había progresado mucho, ¿sí? Y rápidamente dice, se ubica como un joven de 17 años, con todas las ínfulas del despertar, podemos decir así, se enamora de la hija de esa familia. Sí. ¿Y el recuerdo ese de las flores amarillas de qué edad es? Él lo ubica como un recuerdo de 2 o 3 años. De sus 2 o 3 años en su lugar de origen. Acuérdense del atrasador que nosotros hablamos, del recuerdo atrasador. ¿Sí? El recuerdo que contó. Me sorprende que tenga un recuerdo tan largo y tan de esa edad. Sí. A él también me sorprende, por eso hace todo esto. Claro, sí, o sea, está muy claro que
si le sorprende, Creado, que sí. insista eso. Tenga todo eso a los 2-3 años. Igual, ustedes lo que tienen que pensar de esto es que Freud viene a hacer su autoanálisis. Sí, O sea, sí. esto que estamos trabajando es como un análisis. Sí, sí, sí. ¿No? En ese sentido, él está desplegándose y pone aquí sale el imaginario, ¿no? Porque necesita esta duplicidad del Claro, análisis. sí, sí, sí. ¿No? Pero no tenía que analizar. Tenía Fliss, decimos nosotros, ¿no? En las cartas que Sí, porque bueno. todo esto va por carta Fliss. O sea que Fliss ocupa este lugar, otro que le permite hacer este movimiento de asociación. Ay, son 7 minutos. Se van a quedar con la intriga. Bueno, le voy a decir a Paula que tiene que seguir con la persona.